Hola queridos amigos y amigas del canal, ¿cómo están? ¿Cómo va la vida? Muchísimas gracias por estar de nuevo viendo uno de nuestros videos. Hoy tenemos un video muy especial. Queremos invitarlos a que viajen con nosotros a una de las ciudades más lindas y más turísticas de acá del Reino de Arabia Saudita. Esa localidad es Alula. Alula es la primera ciudad en haber sido declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Así que sin perder más tiempo, como decimos siempre, presentación y arrancamos. La ciudad de Alula es una pequeña comarca de no más de 10.000 habitantes situada en la provincia de Medina, localizada al noroeste del territorio de Arabia Saudita. Para llegar a Alula desde Tabuk, la ciudad donde nosotros vivimos, tenemos que tomar una carretera de unos 300-320 kilómetros de largo, que por suerte se encuentra en muy buen estado y con muy buena señalización. La presencia de Alula en la historia se remonta a más de 4.000 años de antigüedad, cuando formó parte de la histórica ruta del incienso, que conectaba la India con el Golfo de Levant y de ahí al resto de Europa. Hace unos 2.000 o 2.500 años formó parte del Imperio Nabateo, cuya capital estaba en Petra, actual Jordania. Desde el gobierno se están haciendo muchos esfuerzos para transformarlo en un destino turístico muy exclusivo, ya que a pesar de tratarse de una pequeña localidad, tiene su propio aeropuerto que la conecta con Riad, la capital del reino, pero también con Dubái y con algunas capitales europeas. Es la primera vez que entro a una cabaña por el baño. Nunca me había pasado. Y acá debe estar el champán, seguro. No. Algo que siempre vamos a encontrar en este hotel y en cualquier hotel acá en Arabia Saudita, dos cosas. El Corán, el libro sagrado de ellos, quiero decir de los musulmanes. Vamos a encontrar esta especie de alfombrita que ellos ponen en el piso, orientados hacia la Meca, incluso en algunos hoteles y en algunos lugares, en el techo suele estar marcado con una flecha la dirección en la que se encuentra la ciudad de la Meca. Unas cuantas 4 horas de manejo, muy tranquilo, despacito por la ruta, llegamos finalmente. Bueno, esta es una de las ofertas hoteleras que tiene Alula. Como ustedes pueden ver, esto es un resort con pileta de natación. No todos tienen las mismas facilidades, digamos, las mismas amenities. Algunos son un poquito más económicos, hay inclusive más caros. Esto vendría a ser un rango intermedio. Después de haber disfrutado de un riquísimo almuerzo, ya estábamos listos para ir a conocer las formaciones rocosas naturales que tiene la ciudad de Alula, las cuales son de acceso público. Sobre una gran superficie de arena se levantan estas montañas rocosas que la erosión del viento y el agua les ha dado formas caprichosas. Hay algunas que son muy famosas, pero la más famosa de todas sin duda es la roca elefante.
después de haber disfrutado de esta enorme mole de piedra, nos dirigimos a visitar la roca con forma de plato volador y la botella. Bueno, hace 36 grados de temperatura y acá vamos subiendo para mostrarles una formación natural que acá le llaman la botella. Ya se van a dar cuenta por qué. Bueno, y acá estamos en la botella. Está vacía, me viene mal, porque si hubiese estado con un poco de agua, la verdad que me vendría bárbaro. La verdad que costó la subida, pero acá estamos. Una vez arriba de la botella, me di cuenta de que hay un camino. Hay un camino bastante complicado para subir con la camioneta, pero voy a ver si la convenzo a Laura y se anima a subir conmigo. Bueno, mi persuasión dio resultado y acá estamos. Pudimos subir con la camioneta. El camino bastante escarpado, la verdad no te voy a decir que no me dio un poquito de adrenalina. Acá me estoy acercando. Este último tramo, con piedras y pozos, fue bastante complicado. Y al llegar la noche, fuimos al Old Town, o pueblo viejo de Alula. Allí nos encontramos con un sector de la ciudad en donde el tiempo parece detenido. Solamente iluminado por fanales, velas y luces tenues, ofrece una amplia variedad de restaurantes típicos, puestos de artesanía y espectáculos callejeros tradicionales. Gratamente sorprendidos con la atmósfera y el ambiente relajado del Old Town de Alula, decidimos volver al hotel para descansar, ya que al día siguiente teníamos programada una excursión a un lugar maravilloso. Teníamos una reserva para almorzar en uno de los restaurantes que se encuentran dentro de un enorme complejo privado, al cual únicamente puede accederse con reserva previa, ya sea para alojarse en algunos de los resorts o para deleitarse con la refinada gastronomía del lugar. Al encontrarnos con instalaciones de este nivel, es que entendimos por qué Alula se está consolidando como una de las ciudades más exclusivas que tiene la oferta turística de Arabia Saudita. Amigos, amigas, suscríbanse al canal, déjennos los comentarios y denle un like al video. En Alula se encuentra la Reserva Arqueológica de Egra, que le valió el reconocimiento por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad. En la segunda parte de este recorrido les vamos a mostrar esta maravilla. Hasta pronto.